Esta es la tercera parte de la explicación sobre la adecuación de la carga y ESMAR de Colombia de manera especial agradece su visita a este sitio y espera que sea significativa para su aprovechamiento académico y profesional. Bienvenidos. En esta explicación los temas que vamos a abordar son los siguientes. Unidades de peso y conversiones. ¿Qué es y cómo se halla el peso neto de una carga? ¿Qué es y cómo se halla el peso bruto de una carga? Factor de estiva y liquidación de fletes. Las medidas de peso son las que sirven para determinar el peso de los cuerpos y su unidad principal es el gramo, representado con una G minúscula o con una GR minúsculas. En el transcurso de esta explicación lo haré con la segunda opción, ¿listo? Bien. Los múltiplos del gramo son el decagramo, que equivale a 10 gramos, el hectogramo, que equivale a 100 gramos, el kilogramo, que equivale a 1000 gramos, el quintal métrico, que equivale a 100 kilogramos, y la tonelada, que equivale a 10 quintales o 1000 kilogramos. Los múltiplos del gramo son el decigramo, que equivale a 0,1 parte del gramo, el centigramo, que equivale a 0,01 parte del gramo, y el miligramo, que equivale a 0,001 parte del gramo. Para el comercio internacional y la operación logística, lo más frecuente es que se usen para referirse a las cargas el kilogramo y las toneladas, igualmente las libras americanas. A lo largo de esta explicación voy a utilizar las medidas de peso en gramos, kilos y toneladas para el acomodamiento de la carga. En explicaciones anteriores había dicho que el peso neto hace referencia al peso del producto sin ninguna adición, permitiendo el control logístico, el control aduanero y en la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Porque ayuda a la verificación de posibles irregularidades desde que es preparada la carga hasta que llega a las manos del destinatario. Además, se convierte en un dato de constante consulta en la cadena de distribución física internacional y de ahí que haga parte de la información documental, como por ejemplo en la lista de empaque, en las facturas, algunas también lo detallan, documentos de transporte y aduaneros, sin contar que en algunas oportunidades la documentación que sirve para permitir el ingreso o salida de las mercancías también lo indiquen, como es el caso de los vistos buenos sobre productos agrícolas, por ejemplo. Pero para poder comprender al detalle el peso neto, se hace interesante hacerlo desde la práctica. Entonces, lo vamos a hallar a partir de un ejercicio, sencillo, eso sí, que ayudará a que se vislumbre una operación más robusta, porque es exactamente igual siempre al tratarse de cargas unitarizadas. El ejercicio tiene la siguiente información. El producto es una muñeca de trapo. El peso de la muñequita es de 245 gramos. El empaque es una caja de cartón liso, que cuando está vacía tiene un peso de 120 gramos. Las dimensiones externas del empaque son largo 20 centímetros, ancho 12 centímetros y alto 8 centímetros. El embalaje es una caja de cartón corrugado y su peso cuando está vacía es de 3050 gramos. La resistencia en peso del embalaje es hasta de 30 kilogramos. Las dimensiones internas del embalaje van a ser largo de 60 centímetros, ancho de 48 centímetros y alto de 48 centímetros. Lugar de origen, Santiago, en Chile. Lugar de destino, Bogotá, Colombia. Cantidad a importar, 5 embalajes, todos en las mismas condiciones. Bueno, la resistencia en peso es la capacidad de carga que poseen las unidades utilizadas para la adecuación o preparación de la carga. Cuando se trabaja de forma responsable el llenado de estas es un proceso exitoso, pero cuando se desconoce la resistencia en peso y no se es prudente, puede desencadenar inconvenientes durante la manipulación, almacenamiento y transporte, acarreando daños y pérdidas de la mercancía, al igual que sobrecostos en la operación logística e incluso aduanera. ¿Por qué? Porque la mercancía va a estar expuesta. Bien, al tomar solo la información que necesitamos para hallar el peso neto, tenemos lo siguiente. El producto
con un peso de 245 gramos, el cual está empacado en una caja de cartón liso que tiene un peso cuando está vacía de 120 gramos, con sus respectivas dimensiones y todo. Y esto a su vez va a estar embalado en una caja de cartón corrugado que tiene un peso cuando está vacía de 3050 gramos, también con sus respectivas dimensiones. El ejercicio lo voy a desarrollar primero con un embalaje, después hallamos los datos globales de la preparación de la carga. Bueno, bien. Lo inicial es ubicar el empaque entre el embalaje para poder saber cuántas muñecas hay en el mismo, y lo hacemos como lo había explicado en la presentación anterior del cubicaje. Al disponer la información de las dos unidades, la mayor y la menor, y realizar la operación del llenado del embalaje, obtenemos un total de 72 empaques y o muñecas al interior del embalaje. Como ya se saben cuántas muñecas hay en el embalaje, lo que vamos a hacer es hallar el peso neto. Sabemos que hay 72 muñecas y cada uno pesa 245 gramos. Entonces, el peso neto por embalaje es de 17.640 gramos. Al realizar las conversiones obtenemos primero el peso de 17,64 kilogramos netos y segundo 0,01764 toneladas netas. Este es el peso neto por embalaje en las 3 unidades de peso trabajadas. Al ya tener el primer dato en la preparación de la carga, ahora vamos a encontrar el peso bruto. Recordemos que este peso es el que se adiciona al neto y que se adiciona todo el acondicionamiento, como lo es el icopor, papel, cartón, plástico burbuja y el mismo empaque y embalaje. Además, al igual que el neto, este peso es una medida de control en todo el recorrido que tiene la carga y también hace parte de la información documental. Este peso es el que va a tener presente el cobro del servicio del transporte cuando se trata de cargas unitarizadas. Bueno, bien, entonces voy a explicar cómo se encuentra este peso, teniendo como base el ejercicio que se está desarrollando. Tenemos en primer lugar el peso neto de la carga por embalaje, al igual que la cantidad de unidades menores al interior del embalaje. Ahora, lo que se va a hacer es sumar todos los pesos que poseemos. El siguiente al neto es el peso del empaque y lo voy a tomar en orden, porque debemos tener presente que el empaque es el que tiene el contacto directo con el producto. En el desarrollo del ejercicio quedaría así: un total de 72 empaques, cada uno con un peso cuando está vacío de 120 gramos para un total de 8.640 gramos. Y al hacer las conversiones se tienen 8,64 kilogramos y 0,00864 toneladas. Este es el peso de los empaques que se necesitaron para las 72 muñecas. Ahora vamos a sumar el peso del embalaje y este, como es uno solo, entonces tenemos 3.050 gramos, que al hacer la conversión son 3,05 kilogramos y 0,00305 toneladas. Como ya se tienen todos los pesos que intervienen en la carga, un embalaje por ahora, por último sumamos estos datos y así encontramos el peso bruto, el cual va a ser de 29.330 gramos, 29,33 kilogramos y 0,03 toneladas, aproximando. Hay que recordar que se había indicado en el ejercicio que el embalaje tenía una resistencia en peso de 30 kilogramos y al adecuar la carga en su interior obtenemos un peso de 17,64 kilogramos netos más
8,64 kilogramos de los empaques, para un total de 26,28 kilogramos en el interior del embalaje, lo cual demuestra que esta unidad de carga es óptima para la adecuación propuesta. En el ejercicio ya se hallaron tanto el peso neto como el peso bruto, pero para poder explicar lo que es el factor de estiba, va a ser necesario encontrar el volumen del embalaje. Vamos a hallar este en metros cúbicos y decímetros cúbicos, y así tener lo necesario para generar los datos globales y posteriormente liquidar fletes internacionales, que es el objetivo final de esta adecuación. Bien, como las dimensiones del embalaje están en centímetros, las multiplicamos para hallar el volumen y al hacer la operación obtenemos 138.240 centímetros cúbicos del volumen. Y para poder hallar el volumen para el tráfico aéreo, hacemos lo siguiente. Aplicamos la fórmula que expliqué antes, entonces serían 138.240 centímetros cúbicos dividido en los 6.000 centímetros cúbicos y obtenemos 23,04 decímetros cúbicos. Y al hacer la conversión a metros cúbicos, el volumen nos dará 0,138 metros cúbicos, que al aproximarse a la siguiente unidad, el segundo decimal, y trabajar solo con 2 décimas serían 0,14 metros cúbicos. Ya se tiene toda la información que necesitamos para hallar los datos globales. A partir de ahí, la apropiación de los 5 embalajes que se detallaron en el proceso de la importación. La información que ya encontramos la vamos entonces a multiplicar por ese número de embalajes y así tenemos lo siguiente. 72 muñecas por 5 embalajes que se van a importar nos da un total de 360 muñecas. Ahora, hallemos el peso neto y el peso bruto, tanto en kilogramos como en toneladas, que son las medidas de peso que vamos a utilizar para el factor de estiba. 17,64 kilogramos netos por los 5 embalajes a importar es igual a 88,20 kilogramos netos globales. Miremos ahora en toneladas. 0,01764 toneladas netas por 5 embalajes es igual a 0,088 toneladas globales. Multiplicar ahora. 29,33 kilogramos brutos por 5 embalajes es igual a 146,65 kilogramos brutos globales. Ahora las toneladas. 0,03 toneladas brutas por 5 embalajes es igual a 0,147 toneladas brutas globales. Esto en cuanto a los pesos. Ahora los volúmenes así. Para el tráfico aéreo, 23,04 decímetros cúbicos por los 5 embalajes es igual a 115,20 decímetros cúbicos globales. Y en el marítimo, 0,14 metros cúbicos por 5 embalajes es igual a 0,70 metros cúbicos globales. Muy bien, ya se tiene toda la información destinada al factor de estiba. ¿Listo? Ahora expliquemos qué es el factor de estiba. El factor de estiba es el que permite que las agencias de carga puedan cobrar el servicio de transporte de acuerdo a la información global de la carga unitarizada o embalada y que además viaja consolidada, comparando las unidades para la carga. En explicaciones anteriores les decía que el cobro depende del peso y del volumen, estas son las unidades, pero el peso, al ser una carga unitarizada, será el peso bruto. Y también les decía que están ligados al modo de transporte a utilizar para el recorrido internacional básicamente. Les mostraré nuevamente el cuadro que nos ayudará a recordar esto siempre.
La imagen muestra la forma de trabajar el peso y el volumen de acuerdo al modo de transporte. Cuando el tráfico es aéreo, las unidades a comparar son kilogramos en peso y decímetros cúbicos en volumen. Pero, si es marítimo el viaje, las unidades a comparar serán entonces las toneladas en el peso y metros cúbicos en el volumen. A partir de la información global que hallamos, podemos saber la relación de estiva en cada uno de los modos de transporte, aéreo y marítimo, y encontramos el peso volumétrico. Se va a realizar ahora la comparación de las unidades de la carga para saber cuál es la mayor de las dos. Imperante recordar que el peso que se toma es el bruto global. Como se van a liquidar los fletes internacionales, por tal razón, ese es el peso y lo tomamos en kilos y toneladas, y el volumen lo vamos a trabajar en decímetros cúbicos y metros cúbicos. Tenemos los pesos y volúmenes. Ahora se discriminan de acuerdo al modo de transporte así. En el aéreo, comparar kilogramos y decímetros cúbicos, y se observa que la unidad mayor es el peso. Esto quiere decir que, para el cobro del servicio del transporte, la carga es más pesada que voluminosa, y por esta razón la agencia de carga cobrará sus servicios. Y si observamos los datos en el servicio marítimo, que son toneladas y metros cúbicos, en este caso la carga es más voluminosa que pesada, y entonces la agencia cobrará por su volumen el servicio de transporte. En conclusión, el peso volumétrico del servicio aéreo es de 146,65 kilogramos y en el marítimo de 0,69 metros cúbicos. Cuando se tiene esta información se logran hacer análisis como por ejemplo la capacidad de carga que tiene un medio respecto al otro. Un avión es limitado en su carga al compararlo con un buque y que su desplazamiento además es más pronto y posiblemente menos riesgosa la operación. Además, mientras en un servicio aéreo nos cobran por cada kilo, en el servicio marítimo el cobro es cada 1000 kilos. Esas razones comienzan a dar el por qué comienza a ser más costoso el servicio aéreo que el marítimo. Al igual que hay otros factores que más adelante podemos ahondar y entender un poco más esa apropiación de las cargas dependiendo el medio de transporte y el por qué se puede llegar a utilizar mejor uno que otro. Ahora voy a liquidar los servicios de transporte aéreo y marítimo internacional. Importante dejar en claro que los cobros que estoy mostrando en esta presentación son los más frecuentes, porque en verdad existen muchos recargos en cada modo que pueden aparecer y desaparecer dependiendo de diferentes circunstancias. Una, por ejemplo, es la naturaleza de la carga y de la mercancía, ¿no? Las temporadas comerciales o situaciones políticas y naturales. Hay otra cosa que dejo en claro y es que los valores que uso para las liquidaciones son tan solo de referencia para poder hacer el ejercicio. Hay que tener presente que los cobros son por cada unidad, ya sea en peso o en volumen, la mayor de las dos. Además que las agencias no van a perder en la prestación de sus servicios, entonces ponen límites a sus cobros y estos se van a conocer como tarifas mínimas. Es decir, que por menos de la tarifa mínima el servicio no se prestará. Y la regla es así para toda la liquidación. El mayor siempre va a estar presente y se aplica desde lo que es el factor de estiva en adelante. Las tarifas que vamos a liquidar para el tráfico aéreo son las siguientes. Flete, que es el pago al servicio de transporte aéreo en este caso, y es de 75 centavos de dólar la unidad, ya sea en peso o volumen, con una tarifa mínima de $550, es decir, por menos de este valor no hay prestación del servicio. Recargo al combustible o impuesto a la gasolina. Este varía y depende del valor del petróleo. Puede llegar incluso a desaparecer en la contratación del servicio de transporte, obedeciendo a varias situaciones en el mercado, como incluso estrategia de venta de las líneas navieras o las líneas aéreas en este caso y las agencias de carga. Para el tráfico aéreo este cobro se denomina full surcharge y es de 25 centavos de dólar la unidad en peso o en volumen,
con una tarifa mínima de $60. Manejo. Es toda la operación que realizan los prestadores del servicio para que la carga pueda ser estibada y llegue a feliz término a destino, y va a ser de 30 centavos de dólar la unidad en peso o en volumen con una tarifa mínima de $40. Emisión documental, también la nombran como liberación documental, y es el cobro que da derecho a tener en físico el documento de transporte para poder hacer la parte aduanera del régimen, ya sea de exportación o de importación. Este documento es el Airwheel Bill o guía aérea. El valor es fijo y acá va a ser de $55. Y ubico también otros recargos que, como les decía hace un momento, dependen de varias cosas. Acá los referencio como otros recargos y son $45. Ahora liquidamos tomando el peso volumétrico que habíamos encontrado en la relación de estiva. Esto es 146,65 kilogramos. Algunos pueden aproximarlo a 147 kilogramos, pero en este desarrollo lo trabajo con las 2 décimas. ¿Listo? Bien. Todos los cobros y o recargos que dicen peso o volumen son los que se multiplican por el peso volumétrico. El primer ítem, que es el flete, lo cobran a 75 centavos de dólar por 146,65 kilogramos y es igual a $109,99. Full Surcharge de 25 centavos de dólar por 146,65 kilogramos es igual a $36,66. Manejo 30 centavos de dólar por 146,65 kilogramos es igual a $44. Emisión documental de $55 y los otros recargos de $45. Estos dos últimos datos se dejan igual porque no piden liquidarse. Ahora voy a comparar la liquidación con las tarifas mínimas para identificar cuáles son los cobros que nos hará la agencia de carga. Al comparar la información del flete, es mayor la tarifa mínima que la liquidación. Tomamos este dato. Full Surcharge, nuevamente es mayor la tarifa mínima que la liquidación. Manejo, acá sí cambia. La liquidación es mayor de la tarifa mínima y los dos últimos cobros quedan igual. Al ya tener toda la información de los valores siempre mayores, lo que se hace es sumar y se obtiene el valor del flete internacional. Para este ejercicio es de $754. Bien, ahora liquidar el flete internacional marítimo es igual a la liquidación anterior, solo que el peso volumétrico va a ser de 0,69 metros cúbicos y el nombre al recargo del combustible lo vamos a conocer como BAF y el documento de transporte va a ser el Bill of Lading o BL. En el cuadro se observan los cobros a liquidar y los vamos a tener presentes para llevarlos a la tabla. Hay que decir también que estos cobros son menores a los que se encuentran en el servicio de transporte aéreo. Al desarrollar las operaciones de la liquidación del flete marítimo obtenemos lo siguiente. Flete a $40 la unidad por los 0,69 metros cúbicos vamos a tener un total de $27,60. BAF de $22 la unidad por los 69 metros cúbicos vamos a tener un total de $25,18 y el manejo de $30 la unidad por los 0,69 metros cúbicos va a ser de $20,70 y la emisión documental de $50 y los otros recargos de $25. Ahora, comparar la liquidación con las tarifas mínimas para conocer los cobros reales del servicio. En el flete es mayor la tarifa mínima que la liquidación. En el BAF nuevamente es mayor la tarifa mínima que la liquidación, al igual que el manejo. La tarifa mínima es mucho mayor. Y los dos últimos cobros quedan igual. Al ya tener toda la información, lo que se hace es sumar y se obtiene el valor del flete internacional, tal cual hicimos
en el ejercicio anterior del aéreo. Para esta liquidación tenemos un total de $680 como valor del flete o transporte internacional. Al liquidar los dos modos de transporte, el aéreo es más costoso que el marítimo y la escogencia del modo de transporte depende de varias situaciones, por ejemplo, urgencia del producto, naturaleza de la mercancía, situaciones de riesgo, en fin, hay muchas circunstancias que hacen que uno escoja más un modo de transporte que otro. En conclusión, el prestar atención al factor o relación de estiva nos ayuda a encontrar la información que necesitamos para hablar sobre la carga dependiendo del modo de transporte a utilizar. Además que es valioso para la liquidación de fletes internacionales, incluso locales. Otra información que surge en la preparación de la carga es la de los pesos y los volúmenes que son necesarios para el control logístico y aduanero, porque estos van a estar presentes en la documentación requerida. Bien, espero que esta explicación haya sido sencilla de entender y logren por medio de este ejercicio alcanzar práctica para su beneficio. Me despido por ahora invitándolos a la siguiente información, que será la unitarización de la carga y la contenerización de pallets. Si quieren material escrito o ejercicios para practicar sobre estos temas, pueden descargarlos de nuestra página web. Smart de Colombia se siente feliz al poder asistir a quienes requieren de respuestas precisas para la consecución de procesos amables en el comercio y la logística internacional. Smart te entrena.